donde debía estar bajo libertad, libertad bajo fianza. Sí. Sin embargo, fue deportado. ¿Cómo queda esa parte de la condena? Esa parte, ya la Corte de la Florida no tiene jurisdicción sobre eso. Y típicamente ya no va a ser supervisado, a no ser que el gobierno de Cuba lo haga. ¿Tiene la obligación el gobierno que recibe de cualquier país de hacer cumplir el resto de la condena o simplemente es una decisión de cada gobierno? No, típicamente ya él cumplió los 3 años y medio que le dieron aquí en la Florida y fue deportado a Cuba. Cuando llega allá, lo que haga el gobierno de Cuba, eso depende del gobierno de Cuba. ¿Por qué no se quedó acá si todavía queda una parte de la condena por cumplir, ¿por qué no se queda acá la persona? No, típicamente cuando termina de cumplir la condena, tiene un aguante, inmigración va, lo recoge, y si es una persona que lo pueden deportar, lo deportan lo más rápido posible. Típicamente a los cubanos no lo están deportando, pero la situación de él es un poco diferente. Él estaba aquí bajo que vino un festival de arte y aparentemente el gobierno de Cuba lo dejó salir a ir al festival y después regresar. Vamos a escuchar en el juicio que se le hizo a esta persona lo que Bejarano admitía del hecho que había cometido. Yo lo que pienso es que bajo los efectos del alcohol, sí, yo sentí una cierta sensibilidad que no es normal y que le toqué y lo besé y que puede haberme excitado. Humberto, ¿esto es una mancha para el arte cubano? Yo no creo. El arte cubano es mucho más grande que este personaje, ¿no? Y en realidad yo creo que incluso a él mismo, toda esta cosa que ha pasado, le ha subido un poco el nivel en realidad de lo que él es en realidad. Él es un artista cubano mediamente importante. Él no pertenece realmente a los grandes artistas cubanos que viven en Cuba, como Cacho, Los Carpinteros o Arrechea. Él no está en ese rango. Todo este proceso le ha como que dado un poco más de importancia a lo que él hace. Ahora, ¿por qué crees tú que se guardó silencio a su llegada a La Habana? Bueno, a mí me imagino porque el problema es que ellos trataron al principio de tomar esto como un caso político, que fue lo que trató desde el principio el gobierno cubano. Lo que pasa es que era tan evidente lo que él hizo y que él mismo tuvo que declararlo y se rompió todo el caso que estaban haciendo a nivel político. Vamos a escuchar lo que nos dijo la madre de la víctima cuando comenzó todo este caso. Que se había bajado el zipper y que le había cogido por un brazo por aquí y le había hecho que le tocara sus partes. ¿Tú estás seguro que lo que sucedió fue verdad? Y ahí él nos cuenta, sí, mami. Y aparte de eso, me dio un beso en la boca y me hizo así con la lengua. Israel, un caso como este, generalmente, ¿qué condena tiene? Pudiera haber recibido esta vida en la prisión. ¿Y por qué cree que la justicia fue, si se quiere, indulgente con él? Bueno, típicamente en este tipo de casos no quieren poner al niño, especialmente un niño de 5 años, a través del proceso de un juicio, y muchas veces se llega a un tipo de acuerdo. Y hay muchas condiciones que le ponen al final. Por ejemplo, él tenía 10 años de probatoria, y estoy seguro que arriba de eso, si estuviera aquí en los Estados Unidos, hubiera tenido que atender a un psiquiatra regularmente. Y es muy posible que hasta que no lo hubieran soltado, porque hay unas leyes ahora de que empezaron después del caso de Jimmy Rice, que si le encuentra que la persona todavía no está bien, lo pueden guardar involuntariamente en un asilo, algún tipo de asilo. Vamos a escuchar más de la confesión de Bejarano. Y yo sentí una cierta sensibilidad que no es normal y que le toqué y lo besé. Bueno, lo declaraba como una situación normal, producto del alcohol. ¿Quién era él? ¿Lo conocías como persona? No, en realidad yo tengo muy poco contacto con esta generación porque yo emigré de Cuba en el 88 y me fui a Europa, viví 10 años en Europa y llevo 10 años en Estados Unidos. Y lo conozco más o menos del medio artístico, pero realmente no conozco muchos datos de su vida personal.
Conozco lo que todo el mundo sabe, que ha salido en la prensa y en la televisión. ¿Y cómo lo reciben ustedes, que son artistas, esto que ocurrió? Bueno, para mí, que yo recuerde, por ejemplo, los artistas son personajes fuera de lo común, pero que yo recuerde, en el campo del arte cubano, yo nunca he visto un caso así, jamás. Ni en Cuba, ni fuera de Cuba. Ahora, ¿tú crees que podría continuar su carrera artística pintando dentro de Cuba y que sea aceptada así dentro de la sociedad? Tú sabes, en el mundo moderno todo se olvida. Esa es la parte mala de la historia, ¿no? Porque no se debería olvidar. Esto es un hecho realmente bochornoso que es digno de no olvidar jamás. Pero yo creo que sí, eso se va a olvidar y él, de cierto punto de vista, en el futuro, aquí en Estados Unidos le va a ser muy difícil venir otra vez. Pero hay quienes reportan que sus pinturas y su arte se ha revalorizado con este caso. ¿Por qué crees que haya ocurrido esto? Eso es aleatorio, ¿entiendes? Nadie puede hablar lo que pueda pasar con su pintura. Realmente no creo que este caso vaya a subir su pintura en absoluto. Vamos a escuchar la opinión de uno de los abogados de inmigración de acá de esta ciudad, Willie Allen, quien también opinó sobre este polémico caso. Bejarano, un pintor famoso, acabó su condena, sigue apoyando la revolución, acabó, lo deportaron, Cuba lo aceptó enseguida, salió de la cárcel para el aeropuerto, para La Habana. Ahora, a pesar de que el niño era familiar de su esposa, ¿tiene alguna prohibición cuando hay este tipo de abusos para que se acerque a la víctima? Sí, hay prohibición, sí. Pero prácticamente en este caso yo no creo que él quiera regresar a la Florida por el resto de su vida. Por lo menos si yo fuera él, yo nunca regresaría a la Florida. Si él regresara acá a la Florida, ¿qué pasaría con su estatus? Estaría todavía abajo, tendría que reportarse primero tendría que pedir permiso al Departamento de Estado y también para poder ingresar. Para poder ingresar al país, porque ha Independientemente sido de deportado. los privilegios que gozan los cubanos acá en este país. Exacto, pero el estatus de él, aunque yo no soy abogado de inmigración, el estatus de él es un poco diferente porque ya fue deportado. Entonces, para él volver a entrar a los Estados Unidos legalmente, tendría que pedir un permiso del State Department. Y entonces, si él regresa, entonces seguiría durante esos 10 años bajo supervisión, que es la probatoria que él tiene, y estoy seguro que en este tipo de casos lo van a seguir muy cercano. Y también él es una persona que ya ya es declarado pederasta, sí. Y entonces no pudiera vivir cerca de una escuela y hay muchas restricciones sobre eso. Ahora, si muchos de los deportados que van de este país hacia la isla no los recibe el gobierno de La Habana, ¿por qué en este caso sí? Bueno, la situación de él parece que hay países de leyes y hay países de circunstancias. Parece que la circunstancia es el gobierno de Cuba le ve algún tipo de beneficio. También el caso de él es un poco diferente porque él no vino y pidió asilo o pidió quedarse en los Estados Unidos bajo las leyes de estatus. Él vino voluntariamente con el permiso del gobierno de Cuba. Y vino a visitar una feria de arte. Una feria de arte, correcto. Y por eso yo creo que lo aceptaron con mano abierta en Cuba. Humberto, muchas veces los artistas reflejan en sus obras quiénes son. ¿A quién pintaba y cómo son los cuadros de Bejarano? No, yo no creo que en los cuadros de él, en los que yo conozco, exista a lo mejor de una forma muy encubierta, pero en lo poco que he visto no recuerdo que algo tenga que ver o que nos lleve a este hecho, ¿no? ¿Cuáles son sus temas? Él ha pintado a Martí, por ejemplo. Él ha pintado a Martí, ha pintado a Fidel, ha hecho escenas en el campo, de pescadores, de guajiros sembrando, de personajes solos en la naturaleza. ¿Es un revolucionario confeso, Bejarano? Supongo. Supongo, si vive en Cuba y vuelve, supongo que sí, ¿no? ¿Tú crees que el hecho de haber retratado a los líderes de la revolución le haya dado este salvoconducto, por llamarlo de alguna manera, para estar en libertad dentro de la isla? Yo no creo, yo creo que el salvoconducto se lo dio
exactamente lo que le hablé al principio, que trataron de tomar este caso, hacer de este caso un caso político. Y cuando trataron de hacer este caso un caso político, muchas figuras internacionales cubanas, como Alicia Alonso y muchos otros artistas de renombre, apoyaron a Bejarano antes de que él declarara. Después que él declaró, tuvieron que meter la cabeza en una gaveta. Pero realmente muchos artistas importantes escribieron cartas. Entonces ya después el gobierno, una vez involucrado, no podía echarse atrás. El hecho de haber él mismo confesado su crimen es lo que lo pudo haber llevado a una negociación con la ley. Sí, muchas veces eso lo toman como si uno confiesa el crimen, es parte de que uno quiere rehabilitarse. Es posible que esa haya sido una de las razones. Bien, gracias Israel Encinosa y Humberto Castro por haber estado con nosotros. Amigos, hacemos una pausa. Al regreso, temor por la aparición de inmensos tiburones en las costas de la Florida. Pero antes les muestro el brutal ataque contra un profesor del Miami-Dade College. El Miami-Dade College reforzó las medidas de seguridad en sus diferentes sedes después de la brutal golpiza que recibió un profesor el pasado 15 de abril en Kendall. La víctima, el profesor de música Mark Magellan, sufrió heridas y fracturas en varias partes de su cuerpo. El agresor llamó por su nombre al docente y luego le propinó una golpiza en el interior de uno de los estacionamientos. El atacante mide 5'10", pesa cerca de 180 libras y podría ser hispano o afroamericano, según las investigaciones preliminares de la policía de Miami-Dade. El régimen castrista autoriza a peloteros nacionales a la libre contratación en equipos extranjeros.